Las necesidades de cuáles son esos insumos técnicos son altamente dependientes de las condiciones del país. Va a depender de qué información existe y qué información se necesita levantar. En general, entendemos que esta información tiene que ver con entender los patrones de cambio de cobertura forestal, la degradación y deforestación, en un contexto un poco más amplio, en un contexto económico, social, legal y político del país, y en esto tenemos varios instrumentos y varios instrumentos dentro del país que nos permiten hacer este análisis. En cuanto a la validación y la generación de otros insumos, este es el otro círculo de la derecha en una fase inicial. Acá lo importante es, como decíamos, poder ver que estos insumos técnicos por sí solos no pueden ser la base del desarrollo de este tipo de instrumentos. Esos insumos son de carácter técnico y tienen que ser analizados en un espacio un poco más amplio. Entonces, en ese contexto se podría incorporar algunos otros insumos en el proceso y esto en general, por ejemplo, ayuda a entender que puede ser necesario tener estos espacios de participación y que probablemente va a ser necesario tener estos espacios desde una fase muy temprana en el desarrollo de la estrategia. En este sentido, es clave identificar cuáles son las partes interesadas, quiénes son las partes, instituciones, personas que deberían ser parte de este proceso de diálogo. Entonces, ese es un momento fundamental. Parece simple decir que deberían ser aquellas instituciones y personas que tienen alguna relación o influencia con los procesos de cambio de uso del suelo, pero en la práctica hemos visto varios ejemplos de países en donde esta relación no es del todo clara, pero en general es bueno destinar un tiempo para identificar quiénes son esas partes. En este sentido, es necesario recordar también que puede haber lugar para consultas o que puede requerir consultas dependiendo de cuál es el tipo de acciones y medidas que la estrategia red va a contemplar. También contar con modalidades para el intercambio de acceso a información, establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y colaboración multisectorial. Nuevamente se habla todo el tiempo, pero es muy difícil de lograr y todo este proceso contribuye con la buena gobernanza. En cuanto al ensamblaje y procesamiento, como decía, es quizá la etapa más crítica. Es fácil asumir que no puede ser hecho por una sola persona, sino quizá por un equipo que tiene que ser de carácter multidisciplinario y que tiene que ser capaz de integrar aspectos técnicos como también aspectos de tipo político en este proceso. Este es un momento clave para analizar la viabilidad de la implementación de la estrategia e incluso la viabilidad de implementar acciones red como tal. Es un momento clave también para visibilizar la integración con otras políticas y prioridades nacionales del país. Se puede pensar en un enfoque progresivo que puede, por ejemplo, empezar por atender algunas causas de la deforestación específicas o tal vez en ciertas áreas geográficas prioritarias, etcétera. Hay varias modalidades en las que se puede pensar por un proceso gradual. En cuanto al desarrollo y estructuración, bueno, es el momento para presentar y establecer por primera vez por escrito cuáles podrían ser estas prioridades de la Estrategia Nacional Red. Se debería determinar un mecanismo y un cronograma para relacionar las políticas, acciones y medidas red como parte de las políticas de desarrollo del país. Sería relevante contar con una validación de medidas, acciones tanto a nivel social, económico y político. La viabilidad es muy importante entender en este proceso. Y finalmente la validación política es clave porque, como dijo el subsecretario, es un proceso de largo aliento y necesita asegurar un proceso y respaldo político importante. Finalmente, la última diapositiva. ¿Cuáles son los elementos o la estructura que puede tener esta estrategia? Sugeridos como tal vez, no sé si básicos, pero por lo menos algunos importantes. Básicamente entenderíamos que la estrategia o plan de acción debería responder a tres preguntas fundamentales. Una, el por qué, que es básicamente la justificación de por qué el país está haciendo esto. Acá se podrían integrar algunos elementos como la situación actual en el que está el país, cuál es la orientación general que tiene la implementación de red en el país y posiblemente dar lugar a algunas líneas de acción prioritarias que la estrategia quiera presentar. Esa es la primera pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? La segunda es, ¿qué vamos a hacer? Y esto es básicamente la identificación
de cuáles son las políticas, acciones y medidas que el país va a implementar para red y que van a estar contempladas en la estrategia. Y finalmente, la pregunta tal vez más complicada de responder es cómo vamos a hacer esto, y estamos viendo que esa respuesta va a estar contemplada en lo que sería el marco de implementación de la estrategia nacional, y hay algunos elementos clave a considerar que no los voy a leer ahora por tiempo, pero que quedan con ustedes para discusión. Y finalmente, en este gráfico solamente ilustrar en dónde están de manera general las respuestas a estas preguntas. No es tan específico, pero de una manera general se pueden encontrar ahí las respuestas. Lamentablemente, para no retrasar aún más la agenda, no voy a leer cuáles son algunas de las conclusiones. Ustedes las van a tener en sus presentaciones, pero solamente termino con una cosa esencial, un mensaje en esto, y es que tenemos que recordar que el desarrollo de esta estrategia es más bien un proceso más que un documento, aunque termine probablemente en algún momento con un documento que puede ser una política o que puede dar lugar a varias políticas en el país, y seguramente van a tener que ser revisadas en el tiempo. Entonces no es un documento que se termina o un proceso que termina en un documento que no se actualiza nunca más. Gracias. Muchas gracias a Marco por esta muy buena presentación e introducción a la sesión y las discusiones que vamos a tener el día de hoy. Yo me olvidé de hacer dos comerciales. El primero es que en el fondo tenemos café y té para las personas que necesiten de algo abrigado, tenemos ahí atrás. Y la otra que es muy importante, especialmente cuando estamos en un evento como este y vamos a estar tantos días juntos, yo quería indicarles que en el caso eventual de que sucediera algo, que no suele pasar, pero por si acaso sucediera, tenemos dos salidas de emergencia. La primera está ahí, está señalada con color verde, es justo donde está parada Katy. Esta es una salida, y a mi derecha, acá tenemos otra salida de emergencia. Entonces, acá hay una puerta de madera que nos conduce hacia el exterior del hotel. Entonces, dicho eso, perdón. Ok. Dicho eso, quiero invitar a mis colegas de FAO y de PENUMA, a Serena y a Daniela. Ellas nos van a hablar de los insumos técnicos útiles para el desarrollo de las estrategias red. Por favor, también tienen 15 minutos, vamos a ver cómo nos va. Hola, muy buenos días. Menos mal que la altura es la misma aquí entre yo y Marco. Y también con las anticipaciones de la salida de emergencia, espero que no se escapen de esta presentación. La vamos a empezar rapidito. En los próximos 15 minutos, entre Daniela y yo, le vamos a presentar un poco los 3 puntos que pueden ver aquí, ¿no? Por qué los insumos técnicos son relevantes para el proceso de REDD+ y para la preparación de la estrategia, algunos ejemplos de estos insumos y cómo contribuyen al desarrollo y a la implementación de la misma. Entonces, consideramos REDD+, como todos nosotros, como un proceso de mitigación, ¿no? Y un proceso a través del cual también se puedan apoyar los países a alcanzar sus metas nacionales. Si consideramos en este marco todos los trabajos que se hacen desde el punto de vista técnico, preparan la base y proveen los insumos para que las personas que tengan que tomar las decisiones puedan tomar esas decisiones de manera informada, con una base sólida. Justo la semana pasada estuvimos en un taller justamente de uno de los insumos técnicos de inventario de gas de efecto invernadero, y uno de los ministros que estaba con nosotros nos dijo que no podemos hablar de mitigación si no tenemos una métrica adecuada. Y eso efectivamente es una cosa muy cierta. ¿Cómo puede un país, por ejemplo, tomar decisión y preparar su estrategia nacional si no tiene información de dónde están sus bosques, cuál es la extensión de los mismos, cómo cambian en los tiempos, cuáles son, por ejemplo, las emisiones forestales y las absorciones, y también pues, todo el discurso de análisis económico, cuáles son los costos y beneficios de los mismos? Sin todos estos insumos, y también insumos más sociales y ambientales, digamos, que salen, por ejemplo, del trabajo nacional acerca de salvaguardas, y otros insumos que el país pueda considerar como propios, como oportunos para su país. Sin todos estos insumos, ¿cómo se pueden decidir qué tipo de mitigación, de actividad de mitigación implementar en el propio país? Entonces, ¿cómo lo vemos? Es que estos trabajos proveen insumos a los diálogos y a las plataformas que justamente Marco estaba mencionando antes. Esas mesas técnicas de trabajo, mesas de cambio climático, discusiones y conversaciones de REDD+ en el mismo país. Se pueden tomar esos insumos como base
para poder preparar la estrategia, planes de acción y las medidas políticas y accionar el plan. También, como decía Marco antes, no es solo una